Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hemos entrado en semana de Gran Premio, por lo que hay que traeros todas las noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas de ellas y os recuerdo que tenemos en la descripción todas detalladas por si queréis saltaros alguna e ir directamente a vuestro tema de elección. Así que, habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar comenzando como siempre hacemos en lunes de Gran Premio con los horarios. Por cierto, no va a ser ahora mismo justo lo que vamos a hablar de los horarios de este Gran Premio de los Estados Unidos, ahora mismo os lo comento, pero simplemente os recuerdo que hemos entrado en semana de Gran Premio y en triplete, porque tenemos ahora el triplete americano de Estados Unidos, México y Brasil, las tres seguidas donde Estados Unidos es sprint, ahora os lo recuerdo, y Brasil también. Luego habrá una semana de descanso y tendremos Las Vegas y Abu Dhabi las dos consecutivas y ya será el fin de esta temporada 2023 de Fórmula 1. Es decir, se nos vienen 5 carreras en las 6 próximas semanas. Pero los horarios del Gran Premio de los Estados Unidos son los siguientes y os recuerdo que tenemos nuevamente, ya lo hemos tenido en Qatar, pero lo volvemos a tener este fin de semana, formato sprint. Son unos horarios muy tarde porque por supuesto son horarios en América, así que los horarios de los libres 1 son el viernes a las 7:30 de la tarde. La clasificación se disputará también el viernes a las 11 de la noche. La clasificación shootout, que se disputará para decidir el orden de la carrera al sprint, se disputará el sábado a las 7:30, con la propia carrera al sprint disputándose a las 12 de la noche. Recordarlo, 12 de la noche, carrera al sprint en el circuito de Austin. Y el Gran Premio como tal, la carrera grande, la carrera del domingo, dará comienzo a las 9 de la noche el domingo. Estos son los horarios que tenemos aquí en España para este fin de semana en Austin. Os recuerdo estos que son los horarios, os lo dejo aquí un momentito para que podáis hacerle esa captura si queréis a los horarios que tendremos en el circuito de Austin en los países de América. Por supuesto son unos horarios pues mucho mejores, son los horarios que solemos tener aquí en Europa. Estoy viendo, bueno, son incluso depende de la sesión y demás un poco más temprano, pero por ejemplo Venezuela y Bolivia a las 3 de la tarde el domingo la carrera es la misma hora que suelen dar comienzo aquí las carreras en Europa. Así que estos son los horarios de todos los países de América para que le echéis un vistazo y estos han sido los horarios que tendremos este fin de semana. Los de México ya os adelanto que serán muy similares, los de Brasil un pelín más adelante, pero básicamente van a ser los que vamos a tener estas 3 próximas semanas. Así que ya vamos con el meollo del asunto, vamos con las noticias que tenemos y tenemos que hablaros de mejoras este fin de semana, de rendimientos, de expectativas y de muchísimo. Y vamos a dar comienzo por las mejoras del equipo Aston Martin. No se sabe realmente prácticamente nada de estas mejoras que se supone, y recalquemos ese se supone, llegarán al equipo Aston Martin este fin de semana. No os ha hablado nada, más allá de que hasta el propio Alonso ha dicho que van a llegar y muchos periodistas muy bien valorados, con información muy buena, lo están comentando. La cosa es que con estas mejoras hay ciertas dudas de qué es lo que va a ocurrir con ellas. Lo que está claro es que ya están enfocadas en 2024, ya están enfocadas en sobre todo hacer un trabajo en estas 5 próximas carreras que sea para conseguir desarrollar mejor el monoplaza de la próxima temporada, recopilar datos, básicamente. Es decir, no se espera y veremos cómo llegan a introducirse y cómo funcionan, pero no se espera que sea un cambio revolucionario, por supuesto, del AMR23, pero sí que si aciertan de lleno podría llegar a dar un rendimiento importante para mínimo acercarse a los Ferrari, a los Mercedes y a los McLaren, estar más cerca, que sabemos que en los últimos grandes premios no lo han estado. Esa es la esperanza que hay con estas mejoras. Lo único que sabemos seguro es que son unas mejoras que están pensadas para poder recopilar más datos para la próxima temporada. Eso es lo único que llegamos a saber sobre ellas. Os vamos a traer un vídeo incluso del propio Miguel Portillo, ahora os lo ponemos explicando sobre estas mejoras, pero es lo único que sabemos. No sabemos con exactitud dónde van a llegar. Por ejemplo, ya os hemos adelantado, ya os lo hemos comentado, que el equipo Mercedes introduce este fin de semana unas mejoras en el fondo de su monoplaza y esas al final sabemos dónde son, están localizadas. En el caso de Aston Martin no se ha dicho. Pueden ser pequeñas partes de mejoras que quieren ir comprobando para ver cómo funciona, puede ser
que introduzcan un cambio grande en un aspecto para ya tener las pruebas en pista y saber cómo va a desarrollarse, cómo va a funcionar el próximo año, pues puede llegar a ser. Lo único que tendremos que esperar para ello. Pero en el vídeo que os vamos a poner ahora, que me parece bastante interesante y creo que os lo explica muy bien, así que para que también tengáis esta información, Miguel Portillo nos explica que hay ciertas dudas sobre estas mejoras porque no se sabe con exactitud si van a ser grandes, pequeñas, va a cambiar mucho, no va a cambiar nada, no se sabe con exactitud. Lo que sí que se sabe es que se espera un cambio en el AMR23, se espera un paquete de mejoras que hemos perdido. ¿Cuándo se ha perdido ese paquete de mejoras? El de Singapur, el que os contamos aquí y que no os lo contamos aquí para vender humo, es que todo el mundo estaba hablando de ese paquete de mejoras porque es que era lo que transmitió Aston Martin, pero no llegó, nunca llegó y se espera ese paquete de mejoras, por así decirlo, perdido. Lo importante es que podría no ser esa gran revolución, es lo que va a decir ahora Miguel Portillo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Claro, ¿por qué no puede ser una gran revolución? Porque estarían pensándolo en introducirlo en 2024. Y esto explicaría que en Singapur quizá no haya llegado. Y ya no solo en Singapur, en aquellas carreras en las que en teoría va a llegar mejoras y no acabó llegando. Lo explicaría esto por el hecho de que el año que viene vaya a haber un cambio de concepto grande, como por ejemplo lo va a haber en Mercedes y lo han dicho públicamente, pues podría llegar a ser lo que ocurra en el equipo Aston Martin, que es algo que se ha estado hablando, que es algo que es en lo que en teoría Dan Fallows habría estado trabajando desde que llegó al equipo Aston Martin, pudiendo trabajar en el equipo a mediados de 2022, en verano del pasado año, que ya estaba en desarrollo el AMR23, entonces él comenzó a trabajar ya más de lleno en el AMR24 y este simplemente es desarrollo continuado del 22. El próximo año sería un cambio de concepto grande. Eso es lo que se está hablando, eso es lo que se está rumoreando. Quizá estamos sacando muchas suposiciones porque no sabemos, no se sabe, no hay información sobre ello, de dónde llegarán esas mejoras. Si las sabemos durante esta semana, antes de que llegue el jueves, os lo diremos, pero este es el vídeo de Miguel Portillo, muy interesante, explicándolo todo. Porti, tú nos dijiste aquí hace ya, no sé si un par de directos, aquí en el canal de Twitch de Dazón, que llegaban mejoras para la gira americana. Es decir, tenemos un triplete intenso, 3 semanas seguidas de carreras en Austin, en México y en Brasil, pero claro, esas evoluciones van a ser revolucionarias o van a ser pequeñas mejoras, pasitos ya de cara a 2024. Yo las espero, porque creo que falta una evolución en Aston Martin. No lo sé a 100%, porque creíamos que iba a llegar en el Gran Premio de Singapur y fue una sorpresa para todos que no llegaran. No ha habido mejoras para Qatar, pero el jueves en esa página de la FIA vamos a ver si hay mejoras o no y serán las que lleguen para el triplete americano. Espero que haya esa pequeña mejora, espero que no hayan tenido ningún problema a la hora de acoplar la última pieza que falta y es lo que esperamos. Ojalá sea así, pero vamos, que no sería la primera vez en la historia de Fórmula 1 que una mejora se convierte en una peora o que algo que se quería introducir no se introduce porque dicen, mira, da igual, ya pasamos de este año y nos vamos ya al año que viene. Pero eso es lo que estaba en la hoja de ruta. Así que si llega la mejora, que sea para bien, y si no llega esa mejora, pues que se centren en 2024 cuanto antes, que yo creo que la mayoría de equipos están ya súper centrados en la próxima temporada, que van a cambiar muy poco los coches, pero cuando la gente dice, no, es que si los coches son iguales o es continuista, ¿por qué no ponen las mejoras ya? Porque a lo mejor hay un cambio de concepto. Y es ahí donde tiene que trabajar el Aston Martin. Esa es la clave. No seguir metiendo pequeña mejora, sino que ese cambio de concepto donde Red Bull ha acertado, tú lo introduzcas de golpe ya para 2024. Creo que lo explica muy bien y no hace falta añadir más. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión acerca del problema real, en verdad, que tiene Aston Martin. El problema por el que McLaren los va a alcanzar realmente, porque les ha alcanzado porque les han superado por rendimiento y está claro, pero hay un problema muy grande que ha llegado aquí y es que no aprovecharon todas las oportunidades posibles cuando Aston Martin era el segundo equipo. ¿Por qué? Porque hay un piloto que lo llevamos diciendo todo el año que no está puntuando al mismo nivel que Alonso y ese es Lance Stroll. Ya lo sabemos y sabemos todo lo que ocurrió a principios de año, pero es que este final de temporada, donde por supuesto Aston Martin ya no está al mismo nivel, pero no está siendo nada bueno por parte de Lance Stroll y no ha contribuido en nada
nada desde que regresó a la Fórmula 1 del parón veraniego. En este trayecto donde Alonso incluso ha llegado a conseguir un podio, Stroll acumula 0 puntos. 0 puntos acumula Lance Stroll, que se dividen en lo siguiente. En Zandvoort no consiguió entrar en puntos y quedó 11º en clasificación y 11º en la carrera. Con toda la locura, con todo lo que ocurrió, dio igual, quedó 11º. Ahí esa fue su posición de salida y su posición final, mientras que Alonso quedó en segundo lugar. Ni con la bandera roja, ni siquiera, nada. No hubo manera de que subiera los puntos. En Italia, 0 puntos. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella carrera? Por supuesto, sabemos que el Aston Martin posiblemente es el circuito de todos los que hemos corrido después del parón veraniego y de todos esta temporada donde peor iba a rendir. En Italia, Lance Stroll quedó en 20ª posición. En carrera, 16º. Realmente quedó únicamente por delante de los 2 Haas, porque hubo 2 abandonos, los 2 Haas que fueron muy lentos, y luego ya en 16ª posición Lance Stroll. Singapur, bueno, esta la podemos excluir, ¿no? Porque tiene el accidente, por supuesto, durante la clasificación, un accidente fortísimo y no compitió la carrera. Japón, 17º en quali, que si lo vemos aquí, realmente, ahora lo vamos a ver ya con Qatar, pero la última vez que pasó a Q2, la última vez que no cayó en Q1 es Zandvoort. En Japón cae 17º en quali y luego tiene que abandonar por los problemas en el alerón trasero que ya os comentamos. Qatar queda que hay 2 clasificaciones y 2 carreras, 0 puntos. Queda 17º en la clasificación del viernes con todo el tema de los empujones y demás. Luego, 16º en la clasificación shootout. Vemos que va subiendo una posición, pero sigue sin conseguir quedar en pasar a la Q2. 15º queda en la carrera al sprint, pero realmente salía 16º y es la última posición porque hubo 5 abandonos, entonces realmente era el último puesto, ese 15º lugar. Y en carrera, desde el 17º que clasificó el viernes, logró remontar hasta el 11º puesto. Pero 11º puesto supone 0 puntos. Así que esta es la contribución que ha hecho Lance Stroll al equipo Aston Martin en este tramo donde McLaren les ha recortado muchísimos puntos y ya por supuesto todo el mundo da por hecho, hay 11 puntos de diferencia. Muy mal se le tendría que dar incluso a McLaren Austin, que veremos cómo rinden, pero muy mal se les tendría que dar en Austin para que no estén ya al salir del Gran Premio de los Estados Unidos con 2 carreras, es decir, no es que solo la carrera del domingo, es que también hay posibilidad de sacarles puntos en la carrera del sprint. Muy mal se les tendría que dar, o muy bien tendría que dársele a Aston Martin para que este fin de semana que tenemos aquí no salga ya McLaren por delante. Así que vamos a pasar de tema. Les está saliendo pretendientes a Red Bull. Sabemos todo lo que está ocurriendo con Checo, sabemos ese ultimátum que les ha dado de que tiene que quedar segundo sí o sí, o no contarán con él el próximo año, por lo menos eso es parte de la información que se está incluso diciendo, y ya sabemos que hay ciertos pretendientes para ese asiento. El que más suena y el más realista es que subirían a Daniel Ricciardo al equipo Red Bull, pero ahora ha salido Yuki Tsunoda a decir que está trabajando muy duro para llegar al equipo Red Bull, porque por supuesto, estando en AlphaTauri, tu objetivo es que te suban a Red Bull, y comenta que está trabajando muy duro y que quiere tener un poco más de atención. Eso es lo que comenta el piloto japonés, que sinceramente le ha venido muy mal Daniel Ricciardo y Liam Lawson. ¿Por qué? Ninguno de los dos le ha superado en exceso. Pero a ninguno de los dos le ha superado Tsunoda en exceso. Tsunoda destrozó a Nick de Vries y se ganó la renovación porque su renovación viene desde entonces, viene desde el periodo en el que de Vries todavía era piloto de Fórmula 1. Pero llegó Ricciardo, un Ricciardo que venía de 2 años fatales en el equipo McLaren, un Ricciardo que venía de no haber competido durante 6 meses, y llegó Ricciardo y le ha igualado. No ha perdido, no consiguió entrar en puntos en las 2 únicas carreras que corrió, regresa este fin de semana en Estados Unidos, pero su rendimiento no fue muy diferente, incluso superior en Hungría, en Bélgica, que por ejemplo quedó por detrás. Y luego llegó Lawson, y Lawson ha logrado el mejor puesto en carrera de un AlphaTauri, que es un 9º puesto que logró en Singapur. Es decir, tampoco es que Lawson haya rendido extremadamente mejor a Tsunoda tampoco, pero no ha rendido mucho peor. Le ha venido fatal porque esto le ha devaluado otra vez. Y no creo que sea lo mejor para decir en este momento, pero por supuesto, obviamente ahora con todos los rumores que están sonando, con todas las palabras que están surgiendo, con todo lo que se habla de ese asiento del equipo Red Bull, tienes que salir y decir, oye, yo también quiero intentarlo, yo también soy parte de esta estructura, yo llevo varios años en AlphaTauri, yo quiero tener ese asiento, por supuesto, también.
Pero vamos, las palabras de Tsunoda, estas son recogidas en Racing News 365, unas palabras que le ha dado al medio neerlandés, y lo que dice simplemente es: me estoy centrando, porque claro, aquí le preguntan también con el hecho de quizá recalar en Aston Martin, que es algo que se ha hablado mucho con la llegada de Honda en 2026 y demás. Y lo que dice es: me estoy centrando en rendir para Red Bull, no para Aston Martin. Espero estar en la pelea por el asiento en Red Bull, y si soy capaz de mostrar mi desempeño, me gustaría tener un poco más de atención. Así que bueno, un pretendiente más para ese asiento de Red Bull, que desde luego pues es con alguien con el que había que contar únicamente por pertenecer a la familia Red Bull y por estar en el equipo Alfa Tauri. Vamos a pasar de tema y vamos a hablaros ya de ciertas dudas que hay de equipos para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. Mercedes no tiene nada claro en qué nivel van a estar en Austin, y la verdad que es un fin de semana bastante complicado para sacar una previa de dónde estarán todos los equipos. Sabemos que Mercedes introduce además un nuevo suelo, entonces ya es una incógnita el rendimiento que van a tener, pero es que en la comparación contra Ferrari, Ferrari es un circuito el cual a priori se les debería de dar bien. Pero por supuesto sabemos cómo es Ferrari, sabemos que es muy variable y es muy impredecible, y no sabemos realmente cómo rendirá Ferrari en este fin de semana en Austin. Y más o menos pasa lo mismo con McLaren. No debería de ser un fin de semana que sean tan superiores como lo fueron en Qatar, pero tampoco es un circuito que se les vaya a dar mal, sobre todo el tercer sector. Entonces Mercedes tiene muchas dudas de dónde van a conseguir llegar. Creen ahora que han perdido una oportunidad muy grande de conseguir una buena posición en Qatar, porque salían segundo y tercero y luego vimos el ritmo de Russell, y ahora mismo dicen que su objetivo es conseguir un podio con por lo menos uno de sus pilotos, pero dudan al respecto sobre ello. Esto lo ha comentado Andrew Schoflin y creo que tiene toda la razón del mundo. Llegamos a un circuito donde es que es complicado sacar valoraciones. Por supuesto, creo que está claro quién va a liderar. Sería sorpresa que no sea ese caso, pero más allá de ahí, justo en la parte de detrás, tenemos a un Aston Martin que veremos si llegan mejoras o no, pero tampoco es un circuito donde a priori se espere gran cosa. El año pasado Aston Martin, ojo cuidado, rindieron bien. El año pasado, incluso en las primeras vueltas se pusieron en primeras posiciones, luego fueron, por supuesto, adelantados porque eran más lentos en ese año. Pero con estas mejoras, por supuesto que es una incógnita ver dónde llegarán. Tampoco se espera gran cosa por parte de Aston Martin. Por parte de Mercedes, casi que a priori podría ser el peor equipo entre McLaren, Mercedes y Ferrari para este fin de semana. Pero con esa mejora en el suelo es un poco incógnita. Y lo mismo es incógnita con Ferrari. Ferrari no se esperaba nada en Singapur, no se esperaba nada en Japón, y rindieron mejor que Mercedes en ambas carreras, mejor que McLaren incluso también en Singapur. Y por parte de McLaren, es lo que os digo, el tercer sector se les debería de dar bien, el primero incluso también, y no hay muchas frenadas fuertes, que es donde Mercedes en comparación con McLaren destaca, y sí que hay bastantes curvas de velocidad alta. Hay frenadas fuertes, muchas más que en Qatar, por supuesto, pero sí que hay muchas más curvas de velocidad alta, por lo que McLaren podría llegar a rendir mejor. Veremos cómo evoluciona, cómo son los ritmos este fin de semana. Las palabras desde el equipo Mercedes son las siguientes: teníamos buenos indicios de que iba a funcionar bien el coche en Qatar. Ese circuito se adaptaba a nuestro coche mejor que al de Suzuka, la carrera justo anterior. Pero la gran pregunta ahora que nos hacemos es: ¿cómo vamos a ir en Austin? Es un circuito muy diferente, es un asfalto bastante agresivo. Esto es importante además para el desarrollo de todo el fin de semana. Circuito agresivo, circuito con muchos baches, que no se le dio muy bien al Red Bull en Singapur, ojo cuidado, y circuito también bastante abrasivo. Continúa diciendo, dice que es muy fácil sobrecalentar los neumáticos en Austin, y probablemente nuestra preocupación allí va a ser el rendimiento a alta velocidad. Ahí es donde, por supuesto, Red Bull y McLaren parecen especialmente fuertes. Tienen muchas curvas de baja velocidad y en Qatar fuimos muy buenos en las de baja velocidad. Es difícil saber exactamente dónde vamos a destacar para nuestro objetivo, pero nuestro objetivo es ir allí y con suerte luchar por el podio. Tuvimos una oportunidad realmente buena de meter los dos coches en el podio en Qatar, pero con suerte estaremos luchando nuevamente por ese podio en Austin. Así que esto es lo que nos dice el director de ingeniería del equipo Mercedes, Andrew Schoflin. Veremos cuando lleguemos a Austin. Bastante interesante en ese sentido porque, como os hemos estado comentando ya, hay ciertos aspectos por los que tal equipo puede rendir bien, pero por este otro van a rendir peor, pero por
es decir, veremos, hay zonas de tracción que se le da bien al Ferrari, hay zonas de curvas de velocidad alta que se le da bien a Red Bull y a McLaren. Es un circuito con muchos baches que no se le da bien a Red Bull, es un circuito bastante abrasivo que en teoría no se le debería de dar bien a Ferrari. Hay ciertas cosas interesantes y desde luego que va a ser una carrera bastante interesante por ver. También en este vídeo os tenemos que hablar de las mejoras invisibles que hubo en el Gran Premio de Qatar. ¿A qué mejoras invisibles estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando las de Alfa Romeo. Os recuerdo que ha sido el mejor fin de semana de Alfa Romeo en todo el año. No habían llegado a tener un rendimiento así como tuvieron este fin de semana desde el año pasado, cuando Alfa Romeo comenzó muy bien la temporada. ¿Y a qué se puede llegar a deber? Por culpa del caos, por culpa de las estrategias, por culpa de todo lo que ocurrió en Qatar, pasó un poco desapercibido. Pero Alfa Romeo es uno de los pocos equipos que introdujo mejoras este fin de semana, y introdujo mejoras sobre todo en el alerón trasero, asemejándose al tipo de alerón trasero que introdujeron primero tanto Alpine como Aston Martin este año, y todos lo han ido copiando, y a Alfa Romeo le ha funcionado muy bien. ¿Puede haberse dado de que sea en Qatar exclusivamente? Sí, por supuesto. O sea, también tiene que ver todo el caos y todo lo que os hemos comentado. Hubo varios abandonos también en la carrera que hicieron que fuera quizá más fácil que los dos Alfa Romeo acabaran en puntos, pero también Valtteri Bottas se logró meter en Q3 el viernes, es decir, que el rendimiento fue bueno, y es bastante interesante porque están ahora mismo acercándose a Williams. Ellos hace tiempo ya dijeron que su objetivo era superar a Williams en el Mundial de Constructores. Parecía imposible, pero ahora mismo ya no lo es tanto. Así que veremos cómo funciona, pero las mejoras estas invisibles que os digo, y os las digo invisibles porque realmente son bastante visibles, pero lo digo porque han pasado desapercibidas. Las únicas mejoras invisibles son las que puedas hacer en el suelo. Pero bueno, las mejoras de Alfa Romeo, y esto, como digo, esta imagen es de Giorgio Piola, que son buenísimas estas imágenes que publican en Motorsport, son las que estáis viendo. Este alerón trasero es el nuevo que llevó el equipo Alfa Romeo, también con cambios en el difusor, pero no nos vamos a fijar tanto en ello, y sobre todo son dos aspectos en los cuales nos tenemos que fijar. El recorte de esta parte de la esquina de los alerones traseros, el cual ya se está estandarizando en toda la parrilla porque lo están llevando todos desde que se empezó a introducir, y además también esta peletina de aquí, este pequeño flap, por así decirlo, para distribuir el aire, que también está cada vez estándolo en más tipos de equipos, y que está siendo bastante estable, y esto es lo que llevaron a Alfa Romeo de mejoras para este fin de semana. Equipos que lo llevan, equipos que es similar, pues uno de los primeros equipos, por no decir el primer equipo que también lo introdujo, fue Aston Martin. Este es el alerón trasero que realmente Aston Martin, con ciertas modificaciones y demás, ha llevado todo el año, con este plano recortado y con este también, como digo, esta pletina que tienen aquí para conseguir distribuir ese aire. También lo tiene Alpine, que Alpine fue quien estandarizó primero este recorte. Eso no es lo que tenía Aston Martin. Son los dos que han marcado, por así decirlo, tendencia. Alpine con este recorte y Aston Martin con esta pletina. Y luego Aston Martin también copió el recorte. Alpine no ha copiado la pletina, Alpine no ha copiado este flap bastante interesante. Pero, por ejemplo, aquí lo vemos Williams, que fue uno de los primeros en copiarlo, con este, por ejemplo, flap y con ya el recorte que vemos aquí. También otro de los primeros en copiarlo fueron en Alfa Tauri. Alfa Tauri es el equipo que más mejoras y con diferencia ha traído este año. ¿Por qué será? Bueno, pero como digo, ya en su día ya trajeron un recorte que era este, pero luego lo llevaron más al extremo, y también no se llega a apreciar mucho aquí porque está justo la rueda, pero también tienen el flap de Aston Martin. Flap de Aston Martin también en el McLaren, recorte también de Alpine en el equipo McLaren, en el coche de Lando Norris, que esto a partir del Gran Premio. El recorte llegó más tarde, el flap este llegó en las mejoras esas que introdujeron en Austin, en Austria, pero el flap este llegó más tarde, si no recuerdo mal, son de las mejoras que llevaron en Italia. Luego Mercedes, esto lo llevaron en el Gran Premio de Japón, esto de Aston Martin lo llevaron mucho antes, y también, por supuesto, un equipo que no podía faltar en toda esta lista está Ferrari, con este recorte que también introdujeron aquí, pero sobre todo está, por supuesto, también Red Bull, con el recorte que ya lo introdujeron. Esto lo introdujo por parte del equipo Red Bull en el Gran Premio de Singapur. No fue el mejor fin de semana, pero ahí fue cuando lo llevaron y ya se ha quedado porque, por supuesto, es bueno. Así que
Os lo vuelvo a poner ya para que lo veáis por último. Este es el alerón trasero que llevó Alfa Romeo, que les sirvió muy bien, consiguieron un muy buen rendimiento y veremos cómo lo consiguen hacer también en el Gran Premio de los Estados Unidos. Y para terminar, lo último que tenemos que hablar con este vídeo y finalizamos, tenemos que hablar del Gran Premio de los Estados Unidos, del piloto local, Logan Sargeant. Que bueno, Sargeant tiene este año tres grandes premios locales, porque tuvo el de Miami, que es su gran premio local, porque Sargeant es de Miami. Luego tenemos este gran premio en Austin, que también es local porque es estadounidense, y tendremos también Las Vegas. Bueno, sabemos todo lo que está habiendo de revuelo con el futuro de Logan Sargeant, porque realmente es el único asiento libre y no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y vamos a seguir así hasta final de año, porque Williams ya ha comunicado que van a esperar hasta la penúltima o última carrera para sacar conclusiones y para sacar valoraciones. Os trajimos las propias palabras de James Wolf dándole confianza y diciendo que tienen que darle todas las oportunidades posibles, que en la Fórmula 1 tiene que cambiar algo porque los pilotos novatos llegan con muy pocas pruebas, y eso mismo lo llega a decir ahora Logan Sargeant en sus palabras que vamos a leer, y acaba con la conclusión de que está realmente tranquilo de que va a tener asiento el próximo año porque el equipo confía en él. Por lo menos por parte de Sargeant lo tiene bastante tranquilo, está bastante tranquilo, estaba con bastante confianza y confía en estar la próxima temporada. Con todo esto, sobre todo, esto lo acaba diciendo en el desarrollo de compartir la opinión que ha dicho James Wolf sobre que los pilotos novatos tienen muy pocas pruebas y muy pocas oportunidades muchas veces en Fórmula 1. Lo que dice es, lo ideal sería tener más test, y aquí nos va a llevar al pasado recordándonos que anteriormente sí que se tenían más. Dice, es la mejor forma para prepararse los test. En el pasado, cuando Luis y Fernando llegaron a la Fórmula 1, que son los pilotos con más experiencia ahora mismo, por lo tanto, por eso pone ese ejemplo, tenían un sinfín de días de test con el coche de ese mismo año, algo que es muy diferente a lo que tenemos que experimentar hoy en día. Y eso es totalmente así, es decir, además esta temporada que ha sido el año con menos pruebas, con menos test de la historia, junto a 2021, que fueron únicamente 3 días, un piloto que llega de nuevas es extremadamente difícil, por supuesto. Para que os hagáis una idea, Hamilton cuando llegó a la Fórmula 1 anteriormente no estaban limitados los test, un equipo podía hacer todos los test que quisiera sin limitación. Cuando Hamilton llegó a la Fórmula 1, de preparación antes de llegar al primer Gran Premio, había hecho lo que serían 6 carreras, para que os hagáis una idea. Luego Hamilton era extremadamente bueno, por supuesto, no es lo mismo, pero era una preparación diferente. Ellos este año tuvieron 3 días de test. Hamilton tuvo lo que hubieran sido 6 carreras, 6 grandes premios. El rodaje de 6 grandes premios con libres, con clasificación y con carrera, o sea, para que os hagáis una idea. Entonces ya continúa diciendo el piloto estadounidense, ahora siempre que pruebas en un test es con un coche de una generación anterior. Esto además es verdad, solo se puede usar un coche de hace 2 años, que ahora mismo puedes usar el de 2021. El próximo año por lo menos será el de 2022, que ya por lo menos es hasta esta nueva generación, pero últimamente ni siquiera se podía utilizar. Y dice, y eso marca bastante la diferencia. Incluso si hubiera tenido más días durante el invierno, fuera el coche que fuera, habría sido mejor. Todos saben lo que ocurre detrás de cámaras y quieren que tengas éxito. El equipo me apoya, así que no me importa lo que diga el resto. Ahí concluye con esa opinión de que no le importa lo que digan los demás, que él está confiado porque el equipo confía en él. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas bastante interesantes y estaré, por supuesto, encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.